cristalino en un mineral pues está en 3D, entonces hay que tener en cuenta eso, pues que la disposición del cristal en una roca pues tiene forma aleatoria, por ende también en una sección delgada de roca, ¿cierto? De manera pues que podemos tener diferentes formas de un mismo cristal, de un mismo mineral, perdón, diferentes cristales con formas diferentes, pero cuando tenemos una definición euhedral, ¿sí? O automorfa o idiomorfa, pues la mayoría entonces de cristales van a presentar caras bien definidas, ¿sí? Se dan cuenta, por lo menos, bueno, este cristal de escapolita, esta fotografía, entonces, en colores cruzados, entonces nos damos cuenta de esta forma de rombo, de un rombo de cristal de escapolita, donde se ven estas 4 caras muy bien definidas. Bueno, perdón, antes de seguir, creo que ya estamos bien con los links de la sala de los compañeros ¿de qué? Del G1, perdón, del G3, G4 y G5. ¿Sí? O saben, digamos, si los compañeros siguen igual. Profe, Sí, señora. es que no sé cómo, es que por lo menos yo no he podido entrar a clase los martes, no sé si es que no ha habido clase o el link está mal y yo soy del G4. Sí, estuvo mal el link, pero ya lo arreglaron. Pero creo que ¿qué? Los compañeros el martes como que les dijeron a los del G5 para que se conectaran. O sea que este martes no, o sea, ¿sí hubo clase? Sí ha habido clase, sí, señora. Sí hubo clase. Me recuerda el martes. Señora. Pero es que yo no he podido entrar en el link que me aparece en el horario del martes. Ya. Ok, sí hubo clase. Creo que miramos las partes del microscopio, muchachos. Sí, profe. La elaboración de secciones delgadas. Elaboración de secciones, o sea, hemos visto parte del microscopio y la elaboración de secciones delgadas. Los PDFs de estas clases están en Moodle. Ahí hay algunos videos de elaboración de secciones delgadas. Vamos para el del G4 que no ingresaron esta semana. Está la de elaboración de secciones delgadas, hay videos y están los PDFs de elaboración de secciones delgadas y están los PDFs de las partes del microscopio. Bueno, lo que pasa es que porque debemos tener compañeros también del G5 que no estuvieron entonces en una clase, ¿cierto? Creo que en las partes del microscopio. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Yo soy del G5 y el martes sí tenemos acceso, pero hoy no. Entonces, la verdad, yo estoy confundida porque no sé si en realidad tenemos clase con usted o no, porque nos dicen que tenemos clase con una profesora, pero pues hoy, digamos, el link que tenemos no abre, o sea, todavía la profesora no aparece, entonces la verdad no sé. El link de hoy de G5, de la clase. No, o sea, no conduce a ninguna clase, o sea, queda ahí cargando y ya. Pero bueno, o sea, en el horario ya me aparecen los 3 grupos del G3, G4 y G5 con este link. Entonces,
Esto que, sí, la clase teórica entonces va a ser conmigo y el laboratorio sí va a ser con la propia Vanessa. Sí, ya, digamos, ya esto averigüé eso. Entonces, de una vez se hizo la averiguación, se habló con sistemas para que, para que esto les arreglaran el link a la clase de laboratorio. Pero todavía, o sea, hoy persiste entonces ese problema. Sí, señor. Sí, Sigue profe. igual. Ok. Listo, entonces permítame, ahora vuelvo otra vez entonces a escribir Profesor. para que regrese eso. Señor, Entonces, los tres grupos nos tocan los laboratorios con la otra profesora. no, solo el G5, Ok, gracias. solo el G5, pero entonces los tres grupos sí tienen la teoría, ¿ya? Entonces, esto que es martes y jueves, ¿sí? Los tres grupos sí tienen la teoría que es martes y jueves, entonces en la misma sala. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que nos tocaría cuadrar. ¿Y ayer tuvieron laboratorio los del G5 o no? ¿O todavía no han tenido laboratorio? Profe, los laboratorios para nosotros son hoy. Pues no sé ¿Son si hoy? la profesora aparezca, sí. Ok. Yo creo que sí. Digamos, creo que ya llegaron de campo. Creo que ya la mayoría de contratos ya están listos. Entonces, yo creería que sí, ya hoy hay laboratorio, ¿sí? Igual con los otros grupos no hemos tenido, bueno, esta semana empezamos laboratorios con los grupos, pero pues ha sido algo así como bastante digamos, de introducción, ¿sí? Ya la parte, digamos, que de laboratorio sería esto que les estoy mostrando. Sí, para los laboratorios, entonces, que empecemos a hacer ya a partir de la otra semana. Ya, pues, el laboratorio esta semana tiene algo de descripción, pero la verdad no es tan complicado porque no había dado esta clase, ¿sí? Profe, pero entonces, ¿nos quedamos aquí o esperamos a nuestra clase? No, el G5 se queda acá, los tres grupos se quedan acá porque es la teoría, esta es la teoría. Ok. Sí, el laboratorio sí es con la profe Vanessa, entonces hoy en la tarde, pensé que era ayer en la tarde. Hoy en la tarde sí se quedan, entonces, siempre en teoría sí va a ser conmigo, martes y jueves, a las 6. Entonces, voy a hablar, pero hay que estar pendiente. Entonces, si este martes pues está mal el link, habla con sus compañeros para que les pasen el link y podamos entonces ingresar. ¿Listo? Una Sin pregunta, ¿usted Sí. sube las diapositivas? Sí, las diapositivas están en Moodle, estas diapositivas y las diapositivas de las dos clases anteriores que han sido Es que creo que el G4 es el que tiene mal el link del martes y el G5 tiene mal el link del día de hoy. Sí, entonces digamos que un grupo vio las partes del microscopio conmigo y el otro grupo no vio las partes del microscopio, pero sí vio elaboración de secciones delgadas. Ya, creo que, o sea, lo que tengo en la cabeza es que están así como están truncados. Entonces creo que está así. Pero sí, bueno, cualquier cosa podemos, digamos, en la clase, tratar de adelantarnos, ¿sí? O de cubrir lo que no habían visto entonces los grupos. Bueno, yo no grabo las clases. La verdad, eso ha sido bastante, digamos que complicado porque
hay mucha inasistencia, de pronto solamente piensan en que se graba la clase y que se puede subir pues cuando ustedes dicen. Entonces, pues yo la verdad, yo no grabo las clases, no las subo algunas, pero no todas, sí. Pues la mayoría no, son un par de clases por ahí subo. Entonces, bueno, la parte de teoría nosotros en realidad la abordamos bastante rápido, ¿sí? Es hablar sobre las propiedades ópticas, bueno, y revisar algunas otras técnicas, pero es bastante rápido en lo que se abarca de la parte teórica. Bueno, entonces continuamos, estamos hablando de las propiedades ópticas ya de los minerales, ¿cierto? Las propiedades o lo que describimos entonces del microscopio petrográfico. Empezamos con esta parte que es la forma. Bueno, disculpen, entonces ya todos estamos digamos que ok, ya sabemos entonces cómo estarían distribuidas las clases de teoría de laboratorio, ¿cierto? ¿O alguien tiene alguna pregunta? No, bueno. Entonces continuamos con esta propiedad óptica que es la forma. Entonces les mencionaba que hay que tener pues en cuenta que nosotros tenemos una vista 2D de algo que tiene también profundidad, ¿cierto? Que tiene ubicación y que también pues tiene, digamos, si estamos hablando de una sección delgada de roca, pues ella también entonces tiene una disposición aleatoria en la roca, ¿cierto? Pero entonces cuando tenemos cristales bien formados, entonces primero los describimos como automorfo, euderal o diomorfo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Que es una fotografía en nicoles cruzados de un cristal de escapolita muy bien formado, ¿cierto? Euderal o automorfo. Pero también entonces debemos describir su forma en forma de rombo. Digamos, debemos describir su forma lo mejor posible, ¿cierto? Estos son cristales de hornblenda en secciones delgadas de roca. Esta fotografía entonces está en posición de nicoles paralelos, ya. Entonces cuando así sea euderal o diomorfo, pues no es solamente poner cristales idiomorfos de hornblenda, o se observan cristales idiomorfos o cristales euderales o diomorfos, no es suficiente. Hay que hacer una descripción de la forma lo mejor posible, ¿cierto? Entonces, número de caras, puede ser la forma, si hay, digamos, que alguna forma geométrica con la cual se pueda por lo menos este cristal en forma de rombo, que se pueda relacionar, pues, o estos cristales rectangulares o tabulares, ¿cierto? Alargados, también es importante, digamos, que complementar, o sea, aparte de saber que están bien formados, complementar con una forma geométrica, sino pues con el número de caras que están definidas, si se puede, pues con los ángulos, ¿ya? Con los ángulos que forman las caras. Son descripciones importantes y son descripciones completas. Tengan en cuenta que lo que les estoy diciendo es lo que deben empezar entonces a hacer en los informes de laboratorio, ¿cierto? Cuando estemos trabajando las secciones delgadas. ¿Cierto? Entonces, otro tipo de formas son los automorfas, subedral o hipidiomorfas. Estos tres términos que les estoy mostrando son estos sinónimos, ¿cierto? Solamente basta con poner uno de ellos, según sea el caso. Entonces, subautomorfo, subedral o hipidiomorfo. Entonces, solamente cuando algunas de las caras del cristal pues, se ven bien definidas, pero otras caras tienen forma irregular. Ya el caso, entonces, esas dos fotografías están tomadas en nicoles paralelos. Esta de la izquierda corresponde entonces a cristales de actinolita, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, pues las caras, los bordes laterales
o los bordes más alargados de una forma tabular está bien definida. Sin embargo, las caras más cortas son aserradas o irregulares, ¿cierto? Entonces, pues estas descripciones deben ir junto con la forma subhedral, ¿ya? Según sea el caso. También porque, bueno, en ambos vemos que es muy similar, sino que los cristales de actinódica pues son más alargados, los de biotita son más cortos, ¿cierto? Pero tienden a tener las mismas características en cuanto a su forma. Entonces, caras alargadas, las más alargadas, las caras más largas, bien definidas, los bordes laterales y los bordes más cortos, entonces tiende a manifestarse en formas irregulares o aserradas, ¿ya? Entonces, todos estos cristales son de biotita, ¿cierto? Dese cuenta, digamos, que la disposición, en algunos casos, en la mayoría, de esos prismas tabulares, pero cortos. Sí, y miren por lo menos estos cristales de biotita también, que tienen, bueno, una diferencia en color y otro una diferencia también en la forma. Estos no tienden a mostrar unas formas bien definidas, pero se debe entonces a la disposición del cristal dentro de la muestra, ¿sí? Y eso pues hace que tengamos algunas características en cuanto a las propiedades ópticas. Entonces es importante que de una vez vayamos teniendo en cuenta ese tipo de cosas. Entonces otra de las formas es la xenomorfa o anhedral, cuando definitivamente entonces los cristales o los granos de la muestra tienen formas irregulares, no tienen ninguna cara bien definida. El caso entonces de los cristales de cuarzo, que están presentes pues en la mayoría de esta sección, sí, que corresponden a los que son grises y blancos. Esta fotografía pues está tomada en nicoles cruzados, la de la izquierda, y la de la derecha en nicoles paralelos, pero corresponde a cristales de piroxeno. Ya en ambas fotografías, entonces, si se dan cuenta, las caras de los cristales pues no están muy bien definidas, o las caras de los granos no están muy bien definidas, entonces corresponden a formas entonces anhedrales o xenomorfas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces ojo, porque cuando hablamos de hábito, estamos hablando o sea, cuando decimos del hábito, pues de pronto en la sección de grada podemos mirar algo acerca de esto, ¿cierto? Acerca del hábito, pero hay que tener en cuenta que el hábito, pues, generalmente se describe entonces cuando tenemos la percepción de profundidad, ¿cierto? Cuando tenemos entonces una vista 3D del cristal, ¿cierto? O el mineral como tal, esto hace parte del hábito. Lo que pasa es que está relacionado con la forma que podemos ver en 2D, pero nosotros no estamos viendo el hábito. Entonces, por favor, no escriban en los informes que el hábito del cristal es tal porque está muy mal. ¿Listo? Es la forma. Pero entonces digamos que ese hábito pues puede estar o debe estar relacionado, digamos que con la forma, ¿cierto? Y nosotros entonces, además de decir que es anhedral, subhedral, anhedral, pues también entonces, o bueno, principalmente en las dos primeras formas, o sea, bien desarrolladas o más o menos bien desarrolladas, debemos usar otros elementos que nos permitan hacer una descripción completa de la forma de ese mineral, ¿cierto? Entonces, si son formas alargadas, cortas, acicular, ¿cierto? O fibrosa, esto sí está bastante relacionado con el hábito. Entonces, formas tabulares, ¿cierto? Planar, hojosas, equidimensionales, que generalmente se dan entonces en los sistemas cúbicos.
Y ya, entonces, por lo menos, esto, permítanme a ver. Y mostramos, digamos, que alguno entonces de los ejemplos, por lo menos en cuando el hábito pues se puede estar relacionado aquí con la forma. Bueno, hacemos. A ver. Listo, entonces, por lo menos, aquí en este caso, pues estos prismas alargados que nos estaría mostrando esto, o que son típicos de formas de hábitos aciculares, pues también en este caso, digamos que da esa impresión, ¿cierto?, de tener entonces unas formas aciculares. En este caso, digamos que sí esto estaríamos, digamos, que haciendo una correlación y una descripción que está relacionada entonces con el hábito, ¿cierto? Porque se ve pues bastante claro. O cuando tenemos, bueno, aquí no se ve tan fibroso, aquí de pronto se ve un poco más fibrosa la silimanita, ¿cierto? Que es esta, y que realmente pues eso también corresponde a su hábito, pero es precisamente porque son estos hábitos pues que tienden a ser muy pequeños, por lo menos estos que son alargados y fibrosos, ¿cierto? Ahí en ese caso pues tendríamos una relación, pero ya en otro que decimos que tiene un hábito cúbico, pues no, cuando estemos en una sección delgada no podemos decir que es cúbico, porque simplemente lo podemos ver como un cuadrado o lo podemos ver como un rombo equidimensional. Ya, sí, no sé si soy claro con este tipo de cosas, porque es que estamos viendo o veo los informes, pues les hago énfasis de esto, pero veo los informes que cuando hacen la descripción de la forma del cristal, me dicen el hábito es de tal forma, y realmente no se ve un hábito como tal, ¿cierto?, en la mayoría de cristales, a menos pues que ya tengan unas formas fibrosas o aciculares que son más fácil relacionarlas por las dimensiones de los prismas con la forma que esto se observa en las secciones delgadas, ¿cierto? Bueno, continuamos entonces. Este es ejemplo de silimanita, ¿sí? Así se ve, la silimanita puede ser prismática o puede ser fibrosa o acicular. Tiene pues esos tres, o sea, y en relación a su hábito cristalino. Bueno, entonces, pasando a otra de las propiedades ópticas que podemos entonces identificar en las secciones delgadas, una son las exfoliaciones, que corresponden a discontinuidades paralelas y rectas que aparecen como líneas sombreadas en el interior del mineral. Están condicionadas por la estructura cristalina dental y son características de este.
puede haber uno o más sistemas de exfoliación y se describen en términos como perfecta, buena, pobre, fina, discontinua, ¿cierto? Según la característica entonces de la línea que esté definiendo la exfoliación en el cristal. Y además entonces de caracterizarla con esos términos, también es importante pues mencionar si es en una dirección, si es en dos direcciones, y si es en dos direcciones se debe entonces hacer la medida del ángulo entre esas dos direcciones. ¿Ya? Las fracturas son discontinuidades que no son características del mineral y que dependen de condiciones externas, como deformaciones tectónicas. Se puede describir cuando son muy abundantes o presentan alguna característica especial, ¿sí? Como rellenas o que favorecen la alteración de los minerales como tal. Entonces, pues, esta propiedad óptica, o sea, lo que son las descripciones de las fracturas, pues tiene que ver, digamos, que más que una propiedad óptica típica de un mineral, es más bien una propiedad que nos puede decir algo acerca de la evolución de la roca. Sin embargo, hay que tener en cuenta también pues que nosotros podemos tener algunos minerales que son más frágiles que otros, ¿cierto? De manera que entonces cuando están sometidos a algún esfuerzo, digamos, van a tener mayor densidad de fracturas, ¿cierto? Que otros que simplemente se pueden tener menos densidad de fracturas o que se puedan simplemente tener una deformación más dura. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿cierto? O sea, la fractura como tal no es una propiedad óptica que me determine un mineral. Es decir, ustedes cuando estén mirando los atlas, pues van a ver sus propiedades ópticas, forma, exfoliación, pero pocas veces van a ver fractura, como en el caso por lo menos en mineralogía 1, cuando vemos el cristal que sí el tipo de fractura que tenga la muestra como tal, el mineral como tal, nos puede indicar algo, o sea, es una propiedad física que sí nos puede estar diciendo qué tipo de mineral es, ¿cierto? Entonces pero sí es, pero en algunos minerales sí es digamos que indicativo. Pero pocos. Es más entonces como una propiedad que me describe, digamos, que los esfuerzos a los que ha sido sometido la roca. Entonces, una fractura abierta, pues es cuando las caras de las fracturas tienen un espacio entre sí, ¿cierto? Hay un espacio entre ellas que puede estar vacío, puede ser vacío, o puede entonces haber sido rellena por otro tipo de material. Entonces, digamos, aunque no son propiedades ópticas que me estén indicando un mineral como tal, sí son propiedades que me están ayudando a ver procesos que han actuado entonces en la roca. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Si no, miren, en cualquier momento pueden interrumpir, no hay problema. Lo importante es que quedemos como claros en todos estos conceptos. Listo. Entonces, aquí en estos dos ejemplos de arriba, ¿sí? Izquierda y derecha, son fotografías en nicoles paralelos, donde tenemos entonces cristales de biotita y cristales de apio, ¿sí? Y en la parte entonces inferior, también en nicoles paralelos, tenemos fotografías de granate y de olivino. Entonces, los dos ejemplos de arriba hacen referencia a la exfoliación, ¿cierto? Lo que entonces describimos es que también se define la exfoliación, es decir, estas líneas paralelas al interior de los cristales corresponden a la exfoliación. Lo que nosotros hacemos es describir que también, porque decimos sí, hay exfoliación, presenta exfoliación, pero no es suficiente solamente describir con presenta exfoliación. Debemos decir entonces
¿Cuál es el tipo de exfoliación? ¿Cómo se ve la exfoliación? ¿Es en una sola dirección? Ya. ¿Está bien definida? ¿Es perfecta? ¿Es buena? Tiene también bastante densidad en la exfoliación. Entonces, si se dan cuenta, bueno, estos todos los que tienen color café o café rojizo corresponden a cristales de biotita. ¿Sí? Entonces, miren, por lo menos este cristal no presenta exfoliación. Estos sí presentan exfoliación en una sola dirección, una exfoliación buena. Sí, por lo menos continua, estas líneas son continuas en la mayoría del cristal, ¿cierto? Cuando vemos que se entrecortan, pues esto se pueden describir entonces como difusas. Aquí entonces tenemos en este cristal de Bianfibol 2 direcciones de exfoliación. Si se dan cuenta, entonces tenemos en esta dirección, bueno, tenemos 2, 3, pero esta dirección tienden a definirse un poco mejor. Entonces eso también es típico en los minerales. Es bueno entonces decir si la exfoliación en una dirección se observa mejor que en la otra dirección. Eso es importante. Y además mencionar o escribir el ángulo que hay entre esas 2 direcciones de exfoliación. Eso es una propiedad óptica que es básica, es fundamental. Nosotros tenemos grupos de minerales que tienen exfoliación a 60, 120, otras que están a 90 grados. ¿Ya? O sea, de manera que entonces se convierte en una propiedad óptica que nos puede ayudar entonces a identificar estos minerales, así como minerales, pues lógicamente que no tienen exfoliación. ¿Sí? Entonces, importante, por favor, tengan en cuenta, o sea, además de decir que sí hay exfoliación, escribirla también lo mejor posible. Si es en una dirección, si es en direcciones que también se definen la exfoliación dentro del mineral. Si es en 2 direcciones, cuál es el ángulo entre las direcciones de exfoliación, y si hay algún plano, ¿cierto? O una dirección de exfoliación que se nota mejor que otra, ¿cierto? Entonces, en ese caso, decir, una dirección de exfoliación tiene tales características, es buena, es perfecta, continua. La otra dirección de exfoliación es regular, discontinua, ¿cierto? Entonces, miren, otra cosa bastante importante, y es con referencia a lo que les dije desde el principio con las formas, la disposición de los cristales es importante. Miren, aquí, bueno, tenemos estos cristales de Orblenda. Este y este son minerales cristales de Orblenda, pero hay diferencias en cuanto a la forma, ¿cierto? Precisamente por la disposición del cristal. Y si se dan cuenta, bueno, aquí tenemos una dirección de exfoliación, ¿cierto? Y la otra dirección de exfoliación no está. Y eso entonces, gracias. Y eso pues corresponde entonces a la disposición que tiene el cristal en la sección delgada, ¿cierto? No siempre los vamos a tener, digamos, de forma paralela al eje cristalográfico, de forma perpendicular, vascar, oblicua, bueno, en diferentes posiciones. Entonces abajo tenemos ejemplos, por lo menos el granate, que son granate y olivino, que son estos minerales pues con una fragilidad importante. Entonces, pues des en cuenta que mientras estos cristales que están por fuera, pues están más bien deformados, el granate está fracturado. ¿Sí? Entonces, al interior tenemos el granate pues con una densidad alta de fracturas. Tenemos algunas fracturas abiertas, entonces, pero en la mayoría pues corresponden a fracturas cerradas. Entonces, recuerden que las abiertas es cuando tenemos un espacio entre las caras de la fractura, ¿cierto? Tenemos un espacio. En este caso, pues parece que no hay nada en las fracturas, es decir, están vacías.
corresponde entonces a espacio vacío dentro de las muestras. Y el olivino, sí, ambas fotografías, bueno, en nicoles paralelos, como les había dicho, y por lo menos si se dan cuenta, estas fracturas pues son abiertas, pero parece que están rellenas de algún material. En la mayoría de casos, pues las fracturas sirven por lo menos como zonas entonces donde la alteración actúa rápidamente, ¿cierto? Porque pues por las fracturas abiertas pues permiten el paso de fluidos, y si estos fluidos pues tienen condiciones químicas que favorecen la interacción con el mineral, pues entonces vamos a tener procesos de alteración. Sí. Otra propiedad óptica entonces son las maclas, que son asociaciones de varios cristales de un mismo mineral que presentan relaciones cristalográficas entre ellos. Existen estos tipos de maclas que son características de un mineral o de un grupo de minerales y nos pueden ayudar a identificar a identificar qué tipo de minerales, por ejemplo, como la macla de Karstad en feldespatos o las maclas polisintéticas, pues ya específicamente en plagioclasas. Sí, entonces aquí estas dos fotografías, las maclas son propiedades ópticas que se obtienen en nicoles cruzados, ¿sí? Es decir, bueno, de pronto tenemos algún mineral que exhibe maclas en nicoles paralelos. Ya miraremos cuál, pero la mayoría, o sea, siempre las maclas se van a describir en nicoles cruzados. Entonces tengan en cuenta eso. Digamos, pues aquí no la tengo organizada de esa forma, pero van a haber propiedades ópticas que se van a ver solamente en nicoles cruzados y otras que se van a ver solamente en nicoles paralelos, ¿sí? Entonces, bueno, por eso la importancia del analizador en el curso. Entonces, ¿qué son las maclas? Si se fijan al interior entonces de cada cristal, tenemos unas bandas, bueno, aquí se ven en esta parte donde tengo el puntero, aquí en este cristal se ve mucho mejor. Sí, corresponden entonces a esas bandas que muestran cambios de colores al interior del cristal. Bueno, aquí se ven más bien como los planos, ¿cierto? Aquí, bueno, esta banda se ve mucho mejor. Sí, es como un código de barras. Aquí este cristal pequeñito muestra entonces unas bandas grises, una banda oscura, una banda gris, una banda de color gris más oscuro. Esas son las maclas, ¿sí? Aquí en este caso pues esta banda negra, esta banda blanca, esta banda negra, esta banda blanca. ¿Ya? Entonces hay tipos de maclas que son característicos. Cuando vemos una macla con lógicamente estos colores, decimos fácilmente, listo, tenemos una plagioclasa o tenemos plagioclasa en nuestra sección. Estos cristales corresponden a cristales de plagioclasa aquí en esta sección de plagios. Sí, entonces son propiedades ópticas importantes que nos ayudan a identificar con facilidad un grupo de minerales. Entonces para ustedes va a ser fácil identificar la plagioclasa, identificar la microclino, ¿cierto? Es una macla, bueno, estas son maclas polisintéticas cuando tenemos varias bandas al interior del cristal, ¿cierto? En este caso en el plagioclasa entonces son bandas negras, bandas claras, bandas negras, bandas claras, o oscuras claras, oscuras claras, oscuras claras, ¿sí? Como esa alternancia de varias barras dentro del cristal se denominan maclas polisintéticas. Cierto que es similar a lo que tenemos en una muestra de mano. Pues para el caso, digamos que de la sección delgada, esto no es igual. Digamos, nosotros podemos tener un cristal de plagioclasa de muestra de mano, pero no verle macla, sino ver la macla de penetración, de contacto. Bueno.
esto como tal, pero esto es una propiedad que en microscopía sí la podemos ver claramente. Y corresponde a eso, digamos que al intercrecimiento de cristales que tienen una posición cristalográfica, digamos, o sea, es un conjunto ahí de varios cristales del mismo mineral, ¿cierto? Que tienen entonces una exposición, digamos que en cuanto a su eje cristalográfico, que varía de un cristal a otro. Pero si se fijan bien, pues parece un solo cristal, ¿cierto? Entonces esta es la macla de Karstad. A diferencia, digamos, que la de polisintética no son varias bandas, la alternancia de varias bandas, sino solamente tenemos el cristal dividido en dos. Sí, este es, digamos, que el cristal que tenemos entonces, en este caso también de plagioclasa, y está, ¿cierto?, dividido en dos. Tenemos una banda oscura y una banda clara. Esto es entonces una macla de Karstad. Si tuviéramos más bandas, ¿cierto?, oscura, clara, estaríamos hablando entonces de una macla polisintética. Bueno, entonces aquí estamos mirando otros tipos de maclas. Esta macla en enrejado, ya. Si se dan cuenta, entonces tenemos unas maclas que van en una dirección y otras que van en otra dirección, a 90 grados perpendiculares. Si se dan cuenta, pues bueno, de pronto este cristal lo exhibe mejor. Tenemos maclas horizontales y maclas verticales. Aquí también maclas verticales, digamos, como eje de referencia el cristal, y maclas horizontales. Entonces esta macla en enrejado, macla de tartán, o incluso la macla de la microclina, ¿cierto? Pues es típica de este género, de microclina. ¿Sí? Maclas lamelares. Entonces tenemos una macla, o sea, una sola banda atravesando el cristal, dividiéndolo en dos partes. Maclas lamelares. Generalmente, entonces, tenemos un espaciado bastante amplio entre diferentes cristales. Bueno, esta macla simple o macla de Karstad, pues es la misma, ¿cierto? Macla de Karstad, que también se denomina macla simple, en este caso, pues, en un cristal de Orlé. Y maclas cíclicas, típica entonces de la cordierita. Tengan en cuenta, muchachos, que es también según entonces el corte del cristal. En este caso, pues tenemos un corte perpendicular. Bueno, un corte más bien dispuesto de forma adecuada en el cristal, de manera que es posible observar fácilmente esta macla cíclica. Entonces, si se dan cuenta, pues este es el cristal, ¿cierto? Aquí más o menos pues tenemos el centro del cristal y alrededor de él se observan estos colores, estas como formas triangulares, pero que corresponden a un cristal grande. Entonces, bueno, cuando vamos rotando la platina, es importante tener en cuenta, cuando vamos rotando la platina, estos colores se alternan, es decir, mientras esta se vuelve oscura y esta más clara, cuando vamos rotando la platina, esta se va volviendo más clara y esta se va tornando más oscura. Igual pues con todos. Entonces, hay una alternancia de colores de pronto. Bueno, pues ustedes no hemos visto bien el microscopio petrográfico, o por lo menos el virtual, que podemos ver pues alguna de estas características que cuando rotamos el microscopio en nicoles cruzados, vemos que hay variaciones de color. Básicamente se pone oscuro, muy brillante, oscuro, muy brillante. Sí, bueno, eso lo veremos mañana en el laboratorio. Y seguro, bueno, no sé si esta tarde lo vean o que tenga la oportunidad de sacar a ustedes.
Otra propiedad óptica importante se denomina pleocroismo. Sí, entonces el pleocroismo pues es una propiedad óptica que se ve entonces en Nicoles Paralelo. Y bueno, en realidad todas las propiedades ópticas que vemos son producto, digamos, que de la interacción de la luz polarizada con el cristal. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros, ambas fotografías son en Nicoles Paralelo. Recuerden, lo del pleocroismo solamente se observa en Nicoles Paralelo. Hace referencia al color. Nosotros también en Nicoles Cruzados describimos color, pero no se llama pleocroismo. ¿Sí? Entonces, en Nicoles Paralelos hablamos de pleocroismo y es que es la variación de color del cristal cuando giramos la platina. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta algo. No todos los cristales tienen pleocroismo. Incluso no todos los cristales tienen color en Nicoles Paralelos. Hay unos que se ven así, incoloros o translúcidos. No blancos, muchachos. Incoloro o translúcido. Blanco es un color. Incoloro es que no presenta ningún color. ¿Sí? Les hago énfasis en esto porque digamos, se tiende a haber alguna confusión, ¿cierto? Porque, bueno, aquí lo vemos blanco, ¿cierto? Pero cuando estamos analizando la sección delgada, realmente lo que se observa es que la luz es blanca, entonces, pues atraviesa el cristal de forma que no, digamos, no se dispersa ningún color. Entonces lo que sucede es que el cristal está permitiendo el paso de la luz blanca y el cristal como tal es translúcido, ¿cierto? El pleocroismo entonces hace referencia, ojo, el pleocroismo lo que hace referencia es a la variación de color que tiene un cristal a medida que giramos la platina. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos unos anfíbolos, o un anfíbolo, mejor. Estos cristales son de ese anfíbolo, pero si se dan cuenta, en algunas posiciones es más clara y en otras posiciones es más oscura. Cuando nosotros giramos o rotamos la platina del microscopio, ocurre entonces esa variación de color. Es decir, este cristal que es pálido pasa a volverse oscuro. Nosotros cuando rotamos la platina nos damos cuenta de la variación de esa coloración, de esa tonalidad de un mismo cristal. ¿Sí? Entonces este cristal toma este color verde, se va volviendo claro, nuevamente se va volviendo verde oscuro, nuevamente claro, cuando lo vamos rotando. Eso es el pleocroismo, la variación de ese color dentro del cristal, que puede ser descrito entonces como un pleocroismo fuerte, moderado, débil. Y además de decir si es fuerte, moderado o débil, puedes decir cuáles son las variaciones de color. Entonces nosotros podemos, por lo menos como en este caso, ¿cierto? Este cristal de biotita, cuando rotamos la platina, pasa de este tono rojizo a un tono más claro, un tono beige. En este caso pues tenemos un pleocroismo fuerte porque la variación de color es bastante intensa. O contrasta bastante, ¿cierto? De una posición a otra. No sé si me entienden bien lo que es el pleocroismo, muchachos. Permítanme y entonces abro el microscopio, miramos hacemos la rotación de una muestra entonces que tenga pleocroismo. Esta es la primera muestra que estamos analizando. Entonces, bueno, yo les había mencionado que el microscopio petrográfico virtual pues tiene unas desventajas. Aquí en este caso solamente tenemos 2 puntos en esta sección delgada, la cual podemos hacer esa rotación. Entonces, esta es la rotación que les estoy hablando de la platina. ¿Sí?
Estos son los movimientos que debemos hacer para describir propiedades ópticas. Si se dan cuenta, este cristal, miren, aquí está claro, no sé, podríamos decir un color café claro, y voy rotando la platina y noten ese cristal va cambiando su color. Aquí tiene un verde oliva bastante fuerte. Eso es el pleocroismo. Si se dan cuenta, miren, tenemos cristales que son translúcidos o incoloros, ¿cierto? En la mayoría, entonces, de la sección delgada. Digamos esto, ¿por qué? Porque nosotros describimos dos colores. Aquí, en este caso, no hay color, es translúcido, no es que sea color blanco. ¿Ya? Por favor, tengan en cuenta esto. Ahora, volviendo al pleocroismo aquí con este cristal. Entonces tenemos un pleocroismo fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cambio entonces de color cuando rotamos la platina es bastante intenso, ¿sí? O el contraste es bastante alto. En algunos casos es posible que solo tengamos un color café y que cuando la rotemos casi que no notamos el cambio de color, es muy tenue la variación de color. Entonces en este caso el pleocroismo es débil, o en algunos casos el pleocroismo puede ser nulo. Sí, sí es claro entonces esta propiedad óptica del pleocroismo. Sí, señor. Profe, o sea, el pleocolorismo es nulo cuando en la parte derecha no ocurre ningún cambio del color. Exactamente, sí señor. Es nulo, o puede ser débil. Nosotros apenas notamos que varía de color cuando rotamos la platina, ¿sí? Es en nicoles paralelos, ¿cierto? Nicoles paralelos, el pleocroismo en nicoles paralelos. Porque des en cuenta que en cruzados tenemos cambio de color, pero ocurre lo que les digo, y todos los cristales pasan de ser completamente oscuros o negros a tener un color brillante. Todos los cristales son negros, son brillantes, son negros, son brillantes, son negros, son brillantes. Ya este color es el color de interferencia. Ya este color que tenemos acá puede ser color de absorción, y a esto relacionado con ese color de absorción, el pleocroismo. El pleocroismo. Aquí siempre vamos a tener variación de color. En cruzados siempre vamos a tener variación de color. ¿Listo? En paralelo no siempre. Des en cuenta que estos translúcidos son siempre blancos, son siempre translúcidos, no cambian. Incluso estos que son aquí, que tienen esta coloración, no cambian, ¿sí? Entonces, el pleocroismo es nulo y estos son translúcidos. Entonces, bueno, esto es importante, se debe escribir esto de forma entonces adecuada. Listo, entonces recuerden, pleocroismo débil, fuerte, moderado, y describir. Pleocroismo fuerte pasa de colores cafés, rojizos, a colores beige. No sé, bueno, el beige que creo que ya de por sí ese beige es un color claro. Pero hacer esa descripción, ser lo más descriptivos posibles, ¿no? Solamente es pleocroismo sí, no, o pleocroismo no. Bueno, cuando no tiene pleocroismo, pues nada más que decir, pero cuando sí tiene, hacer una descripción bastante detallada. Lo otro que les decía entonces son los colores de interferencia. ¿Ya? Entonces los colores de interferencia, una propiedad óptica que se observa en nicoles cruzados. ¿Listo? En nicoles cruzados. Entonces lo que observamos, el color de interferencia, entonces recuerdan que cuando rotábamos la platina se ponía negro, se ponía brillante, negro, brillante. El color de interferencia se describe cuando el cristal entonces está en una posición brillante que denominamos posición de máxima iluminación. ¿Dónde está? Entonces ya es aquí en nicoles cruzados.
Entonces, por lo menos miremos este cristal, el mismo que teníamos aquí, que estábamos mirando, que es este mismo. Entonces, cuando está negro, lo llamamos posición de extinción. Está completamente negro. Cuando está más brillante, en esta posición, lo denominamos entonces posición de máxima iluminación. Entonces, en esta posición de máxima iluminación es donde hacemos una descripción del color de interferencia, ¿sí? Entonces, si se fijan este cristal que está acá, ¿cierto? Aquí pues está más o menos gris, vamos a ver. Lo que hacemos es rotarlo, ¿cierto? Entonces tenemos posición de extinción acá, más o menos, de este cristal gris. Sigo rotando y esta sería la posición de máxima iluminación. Es decir, aquí es donde va a estar más brillante este cristal. Si sigo rotando, va a volverse negro, ¿cierto? Brillante, negro, brillante. Entonces lo que debo ubicar es esa posición brillante, ¿cierto? Que ya sé más o menos dónde está. La tengo acá, la tengo acá, está acá, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues es un tono gris, ¿cierto? Un color gris. Ese es el color de interferencia. Ahora, además de decir el color que tiene nuestro cristal en esa posición de máxima iluminación, también hay algo que es el orden del color. Entonces, para eso ustedes van a investigar algo acerca de la tabla de colores de Michael Levy, ¿sí? Y ahí entonces en Moodle ahí va a haber un foro. Voy a hacer un foro, va a estar abierto entonces esta semana. Bueno, dejémoslo hasta el lunes. Va a haber entonces un foro donde ustedes, un foro. Permítanme un momento. ¿Y eso no lo puede hacer desde el día? Gracias. Bueno, muchachos, no es esto, es un foro, es una pregunta. ¿Listo? Es una pregunta que está ahí en el Moodle. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? A ver. Ya, entonces, bueno, van a investigar sobre la tabla de colores de Michael Levy. Van a mirar, pues, cómo es que se usa para la descripción de propiedades ópticas. Y entonces va a haber una pregunta y la contestamos entonces en la próxima clase teórica. ¿Sí? Yo habilito ahí para que contesten esa pregunta. ¿Listo? Tabla de colores de Michel Levy con Y. Michel Levy. Sí, así como está escrita
Michelle Levy, tabla de colores de Michelle Levy, así como, sí, creo que así es como se escribe, así como está en el chat. Listo, que es entonces para escribir los colores de interferencia y la birrefringencia. ¿Ya? Entonces, cuando vean la tabla de colores de Michael Levy, se van a dar cuenta, pues, cuál es la birrefringencia. Básicamente, entonces, por lo menos aquí tenemos colores de interferencia bajos, gris de primer orden, corresponden, estos, pues, son fotografías de niveles cruzados. Pero aquí, básicamente, lo que observamos es que hay variaciones en las tonalidades de color. Es decir, podemos tener amarillos bajos, amarillos más brillantes y amarillos mucho más brillantes. Listo. Entonces, bueno, vamos a mirar la tabla de colores de Michael Levy y si hay alguna pregunta, entonces el martes miramos ahí entre todos. ¿Listo? Otra propiedad óptica importante, pues, es el ángulo de extinción. Entonces, recuerden que tenemos en el microscopio, pues podemos realizar entonces estas mediciones, igual de los ángulos de las caras, de los cristales, de los ángulos de las direcciones de proyección de los cristales con la platina. Listo. La determinación de este ángulo de extinción pues corresponde o hace parte entonces de un procedimiento que se elabora, que se hace con el microscopio. Sí, un procedimiento que se hace con el microscopio para determinar el ángulo más pequeño con respecto a una dirección norte-sur, oeste-oeste. Recuerden que cuando estábamos mirando las partes del microscopio les dije que entre el objetivo teníamos una retina, que es una cruz que está dispuesta en esta posición. Entonces esa retina es la que nos permite o nos ayuda también a tener como referencia entonces para determinar el ángulo de extinción. El ángulo de extinción pues corresponde al ángulo más pequeño de una posición inicial norte-sur, oeste-oeste, de un cristal a su posición de extinción, ¿cierto? Entonces se define como la posición de extinción más próxima a una dirección norte-sur, oeste-oeste. Si ustedes se dan cuenta, miren, permítanme aquí para empezar a mirar lo del ángulo de extinción. Esto es algo que de pronto pues nos toca dedicarle también un poquito más de pero básicamente, miren, volvemos aquí a este ejemplo. Bueno, permítanme ver si busco de pronto alguna muestra. A ver, permítanme un momento y busco de pronto alguna muestra que tenga un cristal donde pueda mirar el ángulo de extinción. ¿No está pasando? Aquí en la cocina. Ahí está PKB. Vaya que le dé por la gente. ¡Ay! ¡Ay! Yo todos los días mirándola y la misma historieta. Es una boba. Vaya. Déjela ya. Bueno, digamos, bueno,
Más adelante entonces miramos bien lo del ángulo de extinción, pero sí quiero ahorita dejar claro algo. Recuerdan que entonces les estaba mostrando, bueno, este cristal, si se dan cuenta, presenta macras, ¿cierto? Este bandeado al interior, entonces si se dan cuenta ahora. Esto, bueno, las macras no, digamos, no tienen ese comportamiento como que les estaba diciendo yo tan claro, de mientras unas se ponen oscuras, las otras se ponen claras. ¿Cierto? Pero bueno, aquí en este caso quiero es que observen algo. Cuando giro la platina 360 grados, es decir, empiezo en esta posición inicial y doy un giro completo, ¿cierto? Nuevamente a esta posición inicial. Desen en cuenta entonces, desen en cuenta cuántas veces se pone en extinción y en máxima iluminación el cristal. Entonces, aquí tenemos una, ¿cierto? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Entonces tenemos 4 posiciones de extinción, que es cuando el cristal está completamente negro, completamente oscuro. Y 4 posiciones de máxima iluminación, ¿sí? Que es cuando tenemos entonces el cristal completamente brillante. Ya, entonces, lo más brillante acá, esta es una posición de máxima iluminación. Aquí está la otra posición de máxima iluminación. Aquí está la otra posición de máxima iluminación. Y aquí estaría la otra posición de máxima iluminación. ¿Sí? Entonces, entre posición de extinción y posición de extinción, ¿cuántos grados hay? Entonces, 45. Entre posición de extinción y posición de extinción. Entre posición de extinción y posición de máxima iluminación, entonces si quieren 324, ¿cierto? Apunten ese número y miramos de 324. A 2 grados. Sí, bueno. A 4 grados. ¿Cuántos grados hay entre esas dos posiciones? 320. ¿320, no? No entiendo a qué se refiere. Entre esta posición inicial. Profe, por una pregunta, ¿máxima iluminación es cuando está en blanco o en negro? Esto es posición de extinción y esto es posición de máxima iluminación. Sí, entonces extinción. Está el cristal negro. Estamos mirando este cristal, sí. Me disculpan, de pronto no, este es el cristal que estamos mirando. Solamente un cristal, sí. O sea, en Pokémon es un cristal. Entonces esta es extinción. Una. Extinción, 2. 3. 4. ¿Sí? En una rotación de 360 grados está en extinción 4 veces. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Sí es claro lo que es una posición de extinción? Y posición de máxima iluminación, entonces, cuando está completo, lo más brillante. Entonces, esta es una posición de máxima iluminación. 2, 3, ¿sí?
4. Entonces, miren, aquí estoy en posición de extinción, 325 grados, esta es una posición inicial. Y esta posición final, ¿cierto? Es... Vamos a ir a la posición exacta de máxima dimensión. Sí, es como este. Hay momentos. Cierto, 11. Entonces, 325 a 11. ¿Cuánto hay? ¿Cuál es el ángulo que hay entre esas dos posiciones? 314. Si la patina tiene 360 grados. O bueno, hagámosla de esta para que sea más fácil la operación. Entonces, 55, esta posición inicial. Por eso, yo ya la llevé varias veces y tampoco. ¿Por qué no le dijo nada? Por eso. Da esa que se orina. Eso no alcanza a llevar. Sí, más o menos ahí, 100. ¿Qué pasa, niña? ¿Cuántos ángulos, qué ángulo hay ahí entre esos dos? Entre 55 y 100. Me dejarían cargar anoche. Yo me desconectó el cargador mío. 45 grados, ¿no? 45 grados, exacto. Anoche tenía ocupado ese... Entonces, entre una posición de extinción y una de máxima iluminación sí hay 45 grados. Pero entre una posición de extinción y la siguiente posición de extinción hay, ¿cuánto? No, 90 grados, profe. 90 grados, exacto. Sí, Sí, señor. Entonces, igual entre posición de máxima iluminación y posición de máxima iluminación, de una y la siguiente, hay 90 grados. Sí, entonces, por eso es que tenemos 4 extinciones en 360 grados. Lo que hacemos con el ángulo de extinción es identificar el ángulo, digamos, de la posición de extinción más próxima con respecto a un eje de alargamiento. Yo no tengo celular. Entonces, digamos que tenemos un cristal bien formado, podemos definir la dirección de alargamiento del cristal. Entonces, lo que hacemos es ubicar esa dirección de alargamiento norte-sur, oeste-oeste, paralela, digamos, que al norte-sur o al este-oeste, y determinar el ángulo de la posición más próxima, ¿sí? Que en este caso serían, si digamos que la dirección de alargamiento de mi cristal es esta, entonces este sería mi ángulo de extinción, ¿ya? Que es el más próximo. ¿Por qué? Porque hacia el otro lado, des en cuenta que el ángulo es mayor, ¿cierto? El ángulo, digamos, que tenemos de este eje a esta posición es mayor que el ángulo que tenemos de esta posición a esta. ¿Ya? Entonces, no confundir el ángulo de extinción con posición de extinción. Esto, pues, esta es una posición de extinción, esta es otra posición de extinción. Entre posiciones de extinción hay 90 grados, diferente al ángulo de extinción, que es la posición, el ángulo con la posición de extinción más próxima, con respecto a la dirección de alargamiento del cristal. ¿Sí? Entonces, bueno, van a tener que mirar este procedimiento porque de ese sí hay un foro que debemos entonces contestar pues más adelante. ¿Esto sí se lo volvió a tomar o tampoco? Pero entonces, para que lo tengan en cuenta. Voy a tomar más. Por eso. Entonces, ese es el ángulo de extinción. Ese es el juicio de ustedes. Karen, bebé, si uno no le da, entonces usted no... La dirección o el ángulo con la posición de extinción más próximo respecto a la dirección de alargamiento del cristal.
sistema de referencia norte-sur, oeste-oeste. Ahora, el signo de elongación, este sí no lo podemos determinar en el microscopio virtual. Eso se hace con el microscopio fotográfico. Digamos, no he visto ningún microscopio virtual donde se puede insertar. Entonces, ¿recuerdan las láminas, los compensadores? Para eso usamos entonces los compensadores, que es la lámina accesoria de landa cuartos o de mica y de yeso. ¿Ya? Bueno, más adelante miraremos bien el procedimiento y digamos que el fundamento físico de la obtención del signo de elongación. ¿Sí? Pero bueno, eso lo podemos ver más adelante. Yo creo que por ahora, bueno, esta es otra propiedad óptica importante que se toma entonces en nicoles paralelos y tiene que ver entonces con qué también se forma, o tiene que ver más bien con el índice de refracción del cristal, el índice de refracción. Entonces, está en relación, digamos que con la variación que tiene entonces la velocidad de la luz cuando pasa del aire a un medio cristalino, cuando pasa de un medio a otro. ¿Sí? Y nosotros, pues el índice de refracción es un número, ¿cierto? Aquí representado pues por la letra N, pero nosotros no podemos hacer la descripción cuantitativa de ese índice de refracción con el microscopio. Lo que hacemos es una descripción cualitativa, pues que está en relación con él. ¿Ya? Que podría estar en relación con él. Nosotros hacemos una descripción cualitativa y decimos relieve medio, relieve bajo, o relieve alto, o relieve extremo. ¿Ya? En algunos casos, pues, algunos atlas usan medio menos, medio más, como para tratar de hacer una división un poco más amplia de ese relieve. Pero yo considero que medio, bajo, muy bajo, y alto y muy alto está bien, ¿sí? O sea, bajo menos, bajo más, pues no sé, y sobre todo porque es que la definición del relieve es bastante subjetiva. Es decir, digamos, o sea, ¿cómo hacemos para definir que esto es medio menos y no medio más? Bueno, yo considero que es bastante complicado. Es más fácil decir que esto es medio, ¿cierto? No sé, de pronto aquí vemos algo bajo y seguramente aquí tenemos cristal, entonces es muy bajo, ¿cierto? Esto es alto y en este caso pues estos son muy altos. Ya, bueno, en este caso es extremo, ya es fácil, pero decir que esto es alto más y que esto es muy alto menos, no sé, yo la verdad no lo considero como con que sea muy bajo o bajo, medio, alto, muy alto y extremo, creo que es suficiente. Entonces aquí el ejemplo de un relieve medio. Entonces dése cuenta pues que también se define el borde del cristal, ¿cierto? ¿Qué va? Entonces es un relieve, son cristales de fluorita. Bien, ¿Qué pasó? de fluorita. Esto está en relación, digamos que con la estructura cristalina también del mineral y con su composición química. Digamos que también se pueden entonces definir esos formas. Este es un relieve muy bajo. Digamos que lo bueno sería tener el contraste entre nicoles paralelos y nicoles cruzados.
Entonces, de pronto algo que sus compañeros de videos pues están empezando a ver, pero ellos todavía tampoco han visto. Entonces, las propiedades ópticas, pero ya digamos que estamos haciendo ese ejercicio con el microscopio petrográfico. Entonces, permítame. Vuelvo nuevamente acá. Aquí está perfecto. Ustedes aquí en paralelos, recuerden que el relieve es en paralelos. ¿Se dan cuenta entonces en paralelos? Digamos aquí no parece haber división de ningún cristal, es decir, podemos ver algunas fracturas, ¿cierto? Cerradas, pero parece que esto fuera un solo cristal. Sin embargo, cuando miramos acá, miren, dense cuenta que aquí tenemos un cristal, aquí tenemos otro cristal, aquí otro cristal, aquí otro cristal. Incluso este está maclado, esto no está maclado, de manera que estos son un mineral diferente y es a este, ¿cierto? Este pues como manifestarse una macla enredada en esta dirección y otras en esta dirección. Pero bueno, digamos que lo que les quiero mostrar en este caso es el relieve. Entonces, si se dan cuenta, no hay una división acá en paralelos. Bueno, existe un poco en este sí, pero porque bueno, este de aquí afuera tiene unas características, digamos, que nos permiten ver esta división, pero si no tuviera esta característica, entonces veríamos básicamente solo las fracturas. Ya, entonces esto es un relieve muy bajo, ¿sí? Es decir, esta división aquí yo no la percibo acá, de manera que el relieve es muy bajo. ¿Sí? Ya si se define un poco mejor, pues decimos que es medio. Como en este caso que vemos el cristal se define mejor. Bueno, aquí es medio más. Pero la verdad, no sé cuál podría ser la diferencia entre este y este. Este medio más y este medio menos, la verdad, no. Pues es como para hacerle bien más bien eso. Es suficiente con que aquí. Sí, si se dan cuenta, pues aquí en este, pues la ventaja es que este está coloreado, este cristal de turmalina está coloreado. Entonces, pues facilita mucho esto. Pero si se dan cuenta de los relieves altos, muy altos y extremos, dense cuenta entonces cómo ese borde se define mucho mejor. ¿Sí? La línea es mucho más gruesa. Entonces, aquí en el caso del rutilo, pues ya en algunas partes ese borde es bastante ancho. Entonces, eso es el relieve. ¿Sí? El índice de refracción. Digamos, en ocasiones necesitamos hacer un procedimiento para saber, digamos, que hay alguna duda que tengamos con respecto a algún mineral. Y es precisamente con el índice de refracción que se muestra con algo que se llama la línea de Becker. Podemos evidenciar con algo que se llama la línea de Becker. Sí, esta línea de Becker. Esto pues corresponde a la línea. Samantha. A una línea sombreada, pues que se nota el borde del mineral. Bueno, entonces esto, este es un procedimiento, que realizamos en el microscopio petrográfico de laboratorio. ¿Sí? Los virtuales, pues, esto pues, no permiten hacer esta línea. Ya, entonces, bueno, más adelante ves.
te explicaré cómo se elabora este proceso. Bueno, yo creo que hasta hoy podemos dejar ahí, analizamos las propiedades ópticas más relevantes. A medida que avancemos, les diré esto. Ya. Bueno. Bueno, no sé si me escuchan mejor, muchachos. Bueno, aquí en la igual nota virtual tenemos la letra, la partitura, el video de flauta y el video de piano, que no es que el video de flauta te explica igual cómo tocar el timbre, y está explicadito. Se escucha alguien atrás. ya, ok, bueno, igual pues yo más adelante entonces miramos nuevamente la línea de Beckett, digamos cómo se determina para qué ciclo, pero entonces es importante tener en cuenta que es una respuesta al índice de refracción del mineral. Sí, entonces podemos dejar ahí por hoy. Nos vemos entonces mañana con los compañeros de 4 y G3, G4 en el laboratorio. Listo. Entonces, pues la idea del laboratorio es mostrarles el microscopio petrográfico virtual, ahí empezar como a manejarlo, y mirar solamente unas descripciones. Digamos que ya el informe de propiedades ópticas como tal lo hacemos desde la próxima semana. Qué horror. Ya el escape.